Benjamín González Pérez es gestor cultural desde 1997. Fue director del Centro Cultural Fábricas de Arte y Oficios Faro de Oriente, en la Ciudad de México. Participó también en la conformación de la hoy Red de Faros de la Ciudad de México. Si quieres, Benjamín. Gracias. Actualmente dicha red cuenta con 8 centros culturales llamados Faros. Fue director de Cultura del municipio de Ecatepec de Morelos. También fue presidente de la Asociación Civil Central del Pueblo, Centro de Artes Libres, que trabaja en la zona de La Lagunilla, barrio del centro histórico de la capital mexicana. Fue responsable de Cultura del Metro de la Ciudad de México, fue director de Cultura Comunitaria de la Delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. También, durante 7 años, fue profesor instructor en los diplomados que imparte la Secretaría de Cultura Federal en todo el país, especializado en temas como centros culturales alternativos, formación de públicos y jóvenes y cultura. Su último encargo fue como director general de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde se impulsaron los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares, proyecto que sigue construyendo hasta la fecha. Muchas gracias. Gracias, Benjamín, por acompañarnos y adelante. Gracias, muy amable. Hasta que la cultura se haga costumbre. Quisiera primero agradecer a la Secretaría de Cultura de esta ciudad y en particular a David Gómez, quien me ha invitado a compartir palabra con ustedes. El grabador brasileño Hélio Rolla nos contaba alguna vez que para él la cultura era el espacio de la negociación de la diferencia. Mi nombre es Benjamín González y soy lo que hoy se ha hecho llamar un gestor, un mediador cultural. Mi oficio y mi práctica es algo que comparto con ustedes, aquí reunidos. Y lo primero que quiero decirles, antes que nada, es que mi corazón está feliz por estar aquí y doy gracias por permitirme dirigir a ustedes unas palabras. Vengo de una ciudad que es resultado de sus luchas históricas, del movimiento ferrocarrilero al movimiento estudiantil del 68, del surgimiento de una ciudad después de los terremotos del 85 y del 2017, de la lucha magisterial, de la sublevación zapatista a la defensa de la educación pública y gratuita, de la vigilancia del sufragio efectivo a la lucha contra el machismo, la discriminación y la homofobia. En todas esas batallas y muchas otras que no me da tiempo mencionar, la cultura y sus actores jugaron un papel fundamental en su significación, entendimiento y desarrollo. La palabra, el verso, el cuerpo, la gráfica, la ilustración, fueron las metáforas que nos dieron identidad y ciudadanía, nos dieron voz y representación, nos dieron poética y discurso, nos inventaron como ciudad y nos alentaron en nuestros sueños y nuestras utopías. Vengo hoy aquí para invitarlos a que se sumen a un movimiento que impulse de manera clara y decidida un cambio en la visión de la política cultural que deben encabezar gobiernos y sociedad civil, donde las comunidades artísticas dejen de ver al ciudadano común como público para sus eventos y le reconozcan su condición de creador y de agente de cambio. Un movimiento que considera a las personas como el eje central de su acción y a la cultura como una herramienta para su desarrollo. Un movimiento que lleva muchos años en una batalla silenciosa, un movimiento de cultura comunitaria.
A lo largo de estos 3 días de encuentro, les participaré de los espacios en los que he sido parte y les contaré muchas anécdotas e historias. Pero hoy me iré por las ramas y solo intentaré colocar sobre la mesa algunas ideas fuerza que inicien la conversación y convoquen nuestras energías para caminar y soñar. Les adelanto que estas ideas fuerza no son mías, las traigo conmigo como resultado de muchas otras conversaciones que se han construido con base en experiencias, errores, y que yo considero que las ideas no son propiedad de nadie y que estas que comentaré no son la excepción. 1. Ciudad, calle, laboratorio. Todo proyecto de ciudad, barrio, pueblo o colonia es esencialmente un proyecto cultural. La convivencia, el reconocimiento de la diferencia, la negociación cotidiana de los espacios de representación e identidad, la disputa del espacio público, la ocupación de los espacios simbólicos y formales, todos estos elementos hacen de nuestro territorio común un laboratorio de intercambios y oportunidades, de conflictos y coexistencias, de hibridaciones y de entendimientos. Sostenemos que debemos participar de la significación de nuestra ciudad y nuestro entorno, ponerle color y sabor al espacio público, combatir su privatización y exclusión, y debemos colocar en el centro de la vida de las personas la idea de que la belleza, la construcción de la sensibilidad y la ocupación simbólica de la calle son derechos culturales y humanos fundamentales. Debemos hacer de todos los territorios lugares de acción cultural. Cada rincón de esta ciudad es susceptible de ser intervenido y significado por todos. La banqueta y el terraplén, la bodega abandonada, el metro y sus bóvedas, el camión, la ciclovía, la barda de la esquina rasposa, los parques públicos, las azoteas, las fuentes sin agua, los terrenos baldíos, las colonias dormitorio, los bosques deforestados, las colonias migrantes, los barrios populares, los centros históricos, la Casa de Cultura, los centros autogestionados, los museos de sitio, los lugares donde nunca o casi nunca existe una oferta cultural. La calle hasta sus últimas consecuencias. Hacer de la calle es construir ciudad, es el lugar más democrático y en el que todos somos ciudadanos. 2. Todos, todas y todes. La creatividad es un músculo. Para nosotros, la cultura comunitaria nace del supuesto de que todos los seres humanos poseen un capital cultural intrínseco, que desde el hecho mismo de nacer e independientemente de nuestra posición social, nos acompaña a lo largo de nuestro devenir. La creatividad es un músculo que se desarrolla y que se crea con el ejercicio diario de mirar, de pensar, de empatizar y de construir. Este movimiento debe contribuir a que todos, todas y todes tengan garantías para desarrollar dichas competencias culturales, derecho a construir de forma individual y colectiva sus identidades y sus tradiciones, sus prácticas y hábitos, sus visiones estéticas y sus formas de representación. En general, derecho a decir, a ser, a participar del goce creativo y de sus frutos. Para nosotros, la cultura comunitaria debe servir para el reconocimiento e integración de los saberes no institucionalizados, aquellos que surgen del aprender a ser y del aprender haciendo, los que se transmiten en espacios horizontales y democráticos, aquellos que tienen como eje conductor
la reciprocidad y el esfuerzo colectivo, los saberes que se comparten sin dueño y sin competencia, los saberes sin marca y sin meritocracia. Nos convoca la máxima del gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que dicta: nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo, y entre todos lo sabemos todo. 3. Hacer ciudadanía cultural. Durante las revoluciones del siglo XX, la utopía estaba representada por miles de jóvenes que sostenían una posibilidad revolucionaria. El cambio era una vanguardia y la lucha era directa y rápida. La revolución del siglo XXI se ha transformado en una batalla cultural, de resistencia e identidad, de acupuntura cultural. Tocar las fibras torales del sistema, de construir hoyos en la Matrix, de ir en sentido contrario, un futuro alterno, altermundista, antisistémico. Para nosotros, la cultura comunitaria tiene un componente político, no en el sentido de la lucha por el poder y la representación en los lugares que tradicionalmente conocemos, sino en aquella que constituye ciudadanía cultural, aquella que se organiza para la defensa de un mural o de un parque público, la que se instituye al ocupar la calle para la fiesta callejera y convertirla en un lugar seguro y amigable, la que preserva los bienes ambientales y construye conciencia y sustentabilidad, la que sugiere mejores formas de movilidad y reorganiza el espacio urbano para combatir la exclusión, la que promueve el conocimiento colectivo y la educación artística popular, la que destruye las prácticas autoritarias y machistas y promueve la equidad de género y los derechos humanos. Cultura comunitaria como una herramienta para la cohesión social y el empoderamiento de pueblos, barrios y colonias. La cultura comunitaria como una manera de aprender a decidir entre todos las cosas que nos interesan y nos son propias, no solo para construir mayorías ni para votar cada tanto, sino para aprender a construir decisiones y a equivocarnos las veces que sea necesario. Un espacio donde las mayorías, las minorías y los invisibles se reconozcan y empaticen. 4. Por el bien de todos, primero tejerlo destejido. Durante muchos años he escuchado de muchos actores políticos la frase: necesitamos rehacer el tejido social. Siempre me he preguntado con qué puntada se ha tejido ese manto social y si es posible reencontrar la hebra rota. Aprendí a lo largo de este país y con muchos otros que para intentar retomar ese tejido hay que asumir riesgos y tomar decisiones. Por eso, la cultura comunitaria debe concentrarse en sectores particularmente separados históricamente del bienestar. Necesitamos hacer nuestra prioridad a quienes se les ha negado el derecho a la belleza, los periféricos, los populares, los comunes, a los que llaman despectivamente nacos, los sin rostro, los parias, los sin patria, los que han salido de sus casas obligados a atravesar fronteras, los que han llegado de otras partes trayendo consigo sus formas culturales, los estrafalarios, los distintos, los raros, los callejeros, los despatriados, los estigmatizados, los marginados. Nuestra prioridad también debe ser reconocer en la diferencia y adoptar la diversidad de prácticas culturales. Hay que combatir el prejuicio y las tensiones inventadas entre el arte culto frente al arte popular. Debemos promover la complejidad de nuestra cultura toda, las identidades juveniles, las lenguas originarias, el rock, el ska, el reggae y el reggaetón, el arte contemporáneo, moderno, primitivo, posmoderno,
los libros y sus historias, la poesía y el rap, el meme y la gráfica, el cortometraje y el TikTok, el documental sorprendente y los videos caseros, la danza clásica y el twerk, la cultura como un derecho y todo aquello que enriquece nuestro decir y nuestro pensar, los sabores, los olores y los colores de pueblos, gentes, entornos. Nada sobra y todo puede ser disfrutable, analizable, criticable y al mismo tiempo enriquecedor. 5. Construir espacios y decires. Laboratorio, taller, casa de cultura, boya, faro, pilares, esferas, nidos o puntos de cultura. Podemos llamarles de muchas formas, pero lo que hemos aprendido en estos años es que la cultura comunitaria requiere de sus espacios físicos y simbólicos. Sin lugar a duda, tienen que ser propios. Lugares en el amplio sentido de la palabra, sin policías en la entrada, sin horarios de oficina, sin salones cerrados u ocupados por grupos de presión, sin preguntas incómodas ni miradas inquisitorias. Necesitamos espacios con arquitectura amigable, eficiente y convocante, convencer a los arquitectos de que su obra y su espacio es en realidad un recipiente, que la gente toda le da sentido con sus historias y su ocupación, que por sí sola su creación queda limitada, sin alma. La arquitectura como posibilidad y no como limitante. Debemos poder rayar las paredes, dormir en sus pastos, comer en sus pasillos y debemos poder besarnos ahí todo el tiempo que sea necesario. Necesitamos baños sin género, cafeterías sanas, huertos colectivos. Necesitamos espacios donde la programación se discuta, las actitudes puedan discutirse también para cuando hay una emergencia y donde se pueda llegar a hacer mucho y no ceder en nada. Espacios libres de violencia machista, libres de discriminación. La cultura comunitaria es también una oportunidad para entender la cohabitación, la convivencia y ante todo el acompañamiento. Es en estos lugares donde se debe socializar las herramientas de nuestro decir. No hay cosa más potente que alguien pueda contar sus propias historias, que cada miembro de la comunidad se exprese a través de los soportes como la fotografía o el teatro, la escultura o la talla en madera, que hable su cuerpo y su mirada con su voz y su grito, con su escritura y su música. Con ello construiremos un vaso comunicante con los que nunca han tenido voz para que cuenten sus preocupaciones, esperanzas y pesadillas. Debemos encontrar el camino para construir poéticas propias y significado a la vida en comunidad, terminales para que aterricen y dialoguen propuestas artísticas y culturales de todos lados y lugares que sean plataforma de salida para las historias de otros. Para finalizar esta pequeña intervención, quiero cederle la palabra al poeta Federico García Lorca, quien pronunció estas palabras en su pueblo natal, Fuenteovaqueros, con motivo de la inauguración de una biblioteca. Él mismo, quien fuera asesinado días después de haber leído esto por la brutal dictadura franquista, que a mi juicio este pequeño texto resume de manera magistral el ánimo y la intención de lo que he querido compartirles brevemente. Cito a García Lorca: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo desde aquí ataco violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos.
Bien está que todos los hombres coman, pero también está bien que todos los hombres sepan. Bien está que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado y es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Libros, libros, he aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en una carta a su lejana familia. Escribía: enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Gracias. Ahora me gustaría que pudieran ustedes, pues, opinar. ¿Alguien quiere la palabra? Les has dejado apantallados. Parece que ahí nuestra compañera ya me... Bueno, primero que nada, muchas gracias, de verdad. Yo creo que sí está, no sé, como que dijiste las palabras de una revolución y no sé, como que mi corazón está así, ¿no? Y me imagino que el aquí de muchos, de muchas está muy acelerado. Y pues principalmente eso, agradecerte porque desde ayer pues viniste como, o sea, sí, tus palabras son medicina para todos, para todas. No sé, es muy bonito todo esto porque las personas, bueno, por ejemplo, yo trabajo en esferas culturales y te das cuenta que más allá de que llegan personas que quieren aprender, no sé, quieren aprender música, que quieren escribir, que quieren pintar, pero más allá de eso, son personas que llegan con el alma muy rota, que se sienten seres muy incapaces de hacer y a veces ven, no sé, dicen, es que no sé, ven a otra persona, ven al maestro y dicen, nunca voy a pintar como él, o nunca voy a ser, nunca voy a ser el gran cantante, nunca voy a hacer esto, pero tienen como que dentro de ellos tienen todo ese ruido que lo quiere hacer, pero se siente incapaz. Y es muy bonito esto de la cultura porque, o sea, de hacerlo, de empoderarlos y hacerles saber que sí pueden hacerlo, que a lo mejor no van a ser como... de que nunca vamos a ser Vincent Van Gogh y nunca vamos a ser ningún otro pintor, pero vamos a ser los mejores pintores que vamos a ser y esos son nosotros mismos. Y bueno, y es así como gracias a todos estos caminos se nos va curando el alma, ¿no? Porque dicen, a veces es muy difícil hablar de lo que nosotros sentimos. Es muy difícil querer decir, es que necesito ayuda de un psicólogo. Hay personas que no quieren ir y, por ejemplo, nos tocó un caso muy particular y muy triste porque es una señora que su esposo la masacra siempre. Y yo me acuerdo que cuando ella iba recién a la esfera, la señora te pedía permiso para todo. O sea, te pedía permiso, ella le gusta mucho pintar, pero ella
tenía que pedirte permiso para enjuagar el pincel, para cambiar el color, para pedirte permiso para mover un trazo, o sea, a todo le tenía miedo. Y entonces es ahí cuando le dices, es que es su pintura, es lo que usted vaya sintiendo, ¿no? Y bueno, poco a poco, con el tiempo, pues ella ya es como que los trazos esos de que donde tenía mucho miedo, yo con el tiempo fue cambiando eso, se fue sintiendo más libre. Y ella decía, es que yo voy a ser pintora y yo voy a vender mis cuadros. Y con el tiempo ella sola se fue dando rienda suelta porque ella no pintaba si yo no estaba ahí. Ella no hacía nada si alguien no le decía qué debía de hacer. Y quizá ella sigue en esa misma situación de violencia donde no acepta la ayuda de nadie porque pues ella se siente incapaz de valerse por sí misma y sabe que necesita de ese esposo que la golpea, pero al menos en ella algo está creciendo donde dice, pero yo soy la pintora y aquí al menos en este cuadro yo decido qué hacer y yo no necesito que nadie me diga nada. Y por eso pues qué hermoso que todo esto exista y que haya personas que luchen. Gracias por compartir tu palabra, gracias. Perdón, Benjamín, ¿quieres contestar? No, me gustaría más bien escuchar. Bueno, pues yo también te quiero agradecer por estas palabras tan inspiradoras. Y justo en esta dinámica me gustaría resaltar que ahora que estamos todos y todas y todes aquí como un equipo tan grande de mediación o de mediadores y mediadoras, qué tan necesario es el enfoque de cultura comunitaria, porque quizá yo sí había escuchado como el concepto, pero no había caído en cuenta que es un enfoque que se acciona y que tiene ciertas características y que a lo mejor no todos y todas estamos como mirando nuestro trabajo desde ahí. Justo en una ciudad como, o en un estado como Nuevo León, que es tan diverso, que es una ciudad fronteriza, que es paso para migrantes, que tiene como mucha población que viene de todos lugares, me gusta que mencionas como esto de cada quien trae consigo sus prácticas culturales, ¿no? Entonces yo creo en primer lugar resaltar que es bueno que empecemos todos y todas a conversar desde ahí, desde algo como comunitario, que a lo mejor sí está impuesto, pero al menos yo no lo había ejecutado así en mi trabajo o no lo había visto así. Y la segunda es una pregunta. La cultura comunitaria pareciera ser que su esencia es de la calle, pero solamente es necesaria la calle para hacer cultura comunitaria. Esa es mi pregunta, porque pues ahora en tu texto mencionas y hablas de todos estos espacios de las ciudades que pueden ser habitados por todas las personas, pero por ejemplo que mi trabajo es en centros penitenciarios con personas privadas de la libertad, que no están en la calle, pero que estamos haciendo un trabajo de mediación cultural. ¿Cómo podría bajar este trabajo o esta mirada de la cultura comunitaria a estos espacios? Bien, aquí sí me gustaría hacer un alto para comentar esta participación. Te agradezco tu palabra. Yo quisiera, lo que dije un poco en el texto es dejar algunas preocupaciones y algunas dudas y sembrar algunas opiniones de lo que la experiencia de un equipo hemos comprobado, hemos experimentado a lo largo de estos años. Yo les diría que ustedes en esta ciudad, particularmente en esta ciudad, están en un momento histórico fundamental. Empieza a haber cambios, sacudidas, circunstancias fundamentales y empieza a haber otros discursos y otras conversaciones que están entrando al debate y que no habían estado presentes durante muchos años. En estas ciudades había una visión hegemónica, había una manera de mirar, de hacer política, durante muchos años prevaleció. Hoy, porque este país está cambiando desde hace algunos años, se está generando una serie de visiones, de ideas que están teniendo más herramientas para poder entender la complejidad en la que estamos. Y primero nos estamos reconociendo como un espacio diverso, complejo,
donde existen distintas comunidades que tienen vínculos y prácticas disímbolas. Una primera labor que tendríamos que estar constituyéndonos es la de reconocer esas comunidades, de poder establecer diálogo con ellas y luego, a través de una práctica común y de espacios democráticos, abiertos, poder confrontar esas necesidades de esos grupos e ir construyendo tejido entre quienes puedan participar de manera que se pueda ir caminando de forma conjunta. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos los faros en la Ciudad de México, fue muy interesante porque veníamos de un proyecto juvenil y lo primero que quisimos es, vamos a colocar un espacio para jóvenes. Pero de repente no llegaron jóvenes el primer día, sino llegaron mujeres y niños, que eran amas de casa que tenían tiempo de acudir después de que iban a dejar a sus hijos a la escuela, y los niños en la tarde que terminando la escuela los expulsaban a las 12:30 y querían buscar un espacio distinto. Y entonces el equipo hiperpunk en el que estábamos dijimos, ¿y qué hacemos si nosotros no tenemos ninguna experiencia en esto? Pues lo que tenemos que empezar es a construir esa particularidad. Y de repente tuvimos que empezar a trabajar con infancias y con mujeres. Y después empezó a suceder otro fenómeno, que es, a partir de la programación y del perfil, empezaron a llegar otros sectores y empezó a convertirse aquello en un diálogo donde el espacio compartía esa diversidad y después había que hablar de los lazos que interactuaban entre uno u otro. Había que explicar ese fenómeno y no excluir a nadie en un sentido o en otro. Hay muchísimos espacios en las ciudades que son de ciertos grupos y de ciertas prácticas, y cada práctica lo que hace es excluir a otra. Es muy difícil encontrar lugares que puedan reconocer a distintas prácticas, pero justamente lo que tienen que tener esos lugares es la capacidad de lo que Elio Rolla decía, que es vamos negociando esa diferencia y vamos encontrándonos. Les contaré una anécdota muy interesante que ilustra este tema. Ya muchos años en el Faro, unos 3 o 4 de trabajo, ya con una comunidad instalada en este centro cultural y popular, del cual vamos a hablar en el taller a mayor detalle, pero es una anécdota muy bonita. Nosotros que veníamos del movimiento social, pues efectivamente pusimos un centro cultural sin policía en la entrada, y entonces lo que empezó a suceder es que el Faro se empezó a convertir en un lugar que no tenía policías, y entonces los que fumaban marihuana, por ejemplo, en la calle y que tenían un problema de peligro, lo que hicieron fue pasar el espacio de la entrada y fumar en los parques del Faro. Y entonces un día, a las 6 de la tarde, hay un grupo de mamás de las niñas que tomaban ballet, que van a mi oficina, en aquel entonces yo era el director, y me dijeron, hay unos muchachos que están fumando marihuana en el jardín. Si yo hubiera tomado la decisión clásica, lo que hubiera hecho era o llamar a la policía para que los llevara a otra parte, o simplemente acudir yo y decirles, esto no puede hacerse aquí, hay que irse. Pero en lugar de eso, lo que decidimos fue que primero había que dialogar y que había que entender el fenómeno. Y entonces les dije a las mamás, bueno, vamos a decirle a esos muchachos que están fumando marihuana y que nos cuenten por qué y cuál es el motivo. Y entonces acudimos, nos movimos, llegamos y efectivamente había un grupo de chavos atizando con mucha fuerza. Y entonces yo les dije, muchachos, las mamás que son miembros de esta comunidad dicen que ustedes son unos marihuanos y que aquí nada más están fumando. ¿Qué tienen que decirles? Y entonces ellos empezaron con, no, es que hay un derecho y una libertad y esto es medicinal y es místico y todos los argumentos que ellos podían tener. Y entonces ellas decían, no, pero es que es una droga y es un veneno. Y entonces en ese momento lo que decidimos es que ahí había un problema dentro de los miembros de la comunidad y que ninguno podía excluir al otro,
que ninguno podía avasallar al otro e imponerle un criterio. Y entonces decidimos abrir un espacio para hablar del tema. Y entonces dijimos, vamos a hacer un mes donde aparte de los talleres y las actividades, vamos a poner en el centro el tema de las drogas y su uso social, pero también su daño, y el tema de la salud, y hasta un cura nos llevamos para que hablara, pero también un científico, y trajimos a los de la Biblioteca Canámica para que nos dieran unos libros para la biblioteca, y hubiera 200 libros sobre drogas, y hubo toda una discusión y una conversación. Y después de un mes de ese diálogo, hubo una asamblea, donde estaban las mamás de un lado y los marihuanos del otro. No, es real lo que les estoy contando. Y en la asamblea empezó la discusión con las herramientas después de una conversación. Y en un momento de tensión donde parecía que aquello no tenía solución, una mamá inteligente se levanta y dice, está bien que pero no a las 3 de la tarde. Entonces ya todos empezamos a ver que había una solución. Y además solo vienen a eso. Y entonces alguien se levantó y dijo, a ver, vamos a poner unas condiciones. Ok, no los vamos a perseguir porque ya les dieron de patadas en todo el mundo, no les vamos a dar de patadas en este espacio que hicimos justo para que ellos estén aquí. Pero vamos a poner unas condiciones. La primera es no se puede fumar después en la mañana, se puede fumar de las 6 en adelante. Segundo, se puede fumar en una zona, ahí ustedes. Segundo, no se puede vender, porque esto no es un tráfico. Tercero, tienen que estar inscritos en los talleres. Esto es, no pueden venir a fumar, tienen que venir al taller. Y las mamás aceptaron. Y entonces de repente empezó a pasar que el marihuano tomó nombre, porque acudió al taller con la señora Juana y entonces él se convirtió en Miguel. Y Miguel hacía su alebrije con la señora Juana y después de un tiempo me decía la señora Juana, oye, ese Miguel es bien creativo, está poca madre. Ya no era el marihuano ajeno, sino era Miguel, que tenía rostro, nombre, que se sabía dónde se vivía y que hacía alebrijes con ella y hablaba y se reconocía. Y entonces el prejuicio, el juicio se fue combatiendo y de alguna manera hubo un cierto consenso de eso. No todo se podía resolver así, pero muchas cosas encontraron en un pequeño laboratorio una serie de prácticas que a nuestro juicio eran claves para todo lo demás. Entonces, frente a tu pregunta, yo decirte, todos los grupos que tienen vínculos hay que reconocerlos y sus prácticas hay que potenciarlas para encontrarlas con otras. Cuando hacíamos un concierto de ska, las mamás decían, es que se están peleando, y nosotros decíamos, no, es el slam, están bailando. ¿Por qué no hacemos un slam entre nosotros aquí, de señoras o de rucos como yo? Para que no sea tan duro, que sea amigable, que sintamos justamente esa danza que no es tan, pero que la estamos mirando ahí y que de alguna manera podemos conocer esa manera de goce y de disfrute. Entonces, mi opinión es que la cultura comunitaria tiene que ser una serie de prácticas, de vivencias que nos vayan constituyendo para poder entender mejor la realidad, la complejidad y de alguna manera estar buscando pues cosas que nos parecen superiores como la paz, el entendimiento, el diálogo, la capacidad de integración, la cohabitación para el futuro desde mi punto de vista. No sé si pude contestar el tema. No sé si alguien más tuviera algún comentario. Bueno, yo creo que va muy en sintonía con lo que acabas de comentar, también con lo que comentaba Linda, cómo tal vez el papel del mediador es importante en estos espacios porque ayudamos justamente a propiciar estos encuentros, ¿verdad? Estas nuevas formas de habitar el espacio, de vivir, de alguna forma cuando llegan en un primer inicio. Pero también hay un punto donde el grupo por sí mismo media a los nuevos integrantes.
Pasa mucho con niños o con jóvenes que llega alguien nuevo y tiene una forma de comportarse distinta. Pero el mismo grupo, cuando ya pues el grupo está conformado, el grupo lo recibe y lo moldea de alguna manera, ¿no? Propicia justamente estas formas de convivir, estas formas de coexistir. Y también lo veo desde la otra perspectiva, en la cual a lo mejor llega, se acerca con nosotros una mamá o un papá con un hijo, una hija con discapacidad y tiene miedo de que en el grupo le vayan a decir algo, la vayan a tratar diferente. Pero es muy bonito ver cómo el grupo está muy sensibilizado en algún punto a estas diferencias y no hacen una distinción negativa, ¿no? Al contrario, creo que reciben a la persona con mucho respeto y creo que estos momentos se dan justamente cuando el grupo, no estoy seguro si llamarle madurez, pero llega un punto donde el grupo está en esta, como en esa sintonía muy respetuosa, muy cercana con las otras personas y con los nuevos miembros que se acercan. Entonces siento un poco que la cultura de la mediación sí, en parte la propicia el mediador, pero creo que en parte el grupo como tal se vuelve un grupo que media también. Sí, yo les diría que un poco mi experiencia es que el tema de la gestión cultural y de esta capacidad de enlazar tiene que ver mucho con la posibilidad que tenemos de leer las distintas realidades y hacer que la experiencia pueda fluir entre estos mundos. Yo recuerdo mucho, mi padre historiador me llevaba de chiquito a una librería de Coyoacán que se llamaba El Parnaso, ya no existe, una librería muy famosa, y recuerdo muy bien que pues él me llevaba a la librería y pues él quería tiempo para revisar los libros que quería ver y entonces cuando llegaba se deshacía de mí con mucha rapidez, básicamente porque tenía un amigo ahí que era un librero, un viejo librero que tenía muchísimos años vendiendo libros y entonces me decía, ¿sabes qué? Tú ve ahí con el señor Miguel y él es el que va a resolverte tus problemas. Y entonces yo me acercaba con el señor Miguel y entonces llegaba y le decía, es que mi papá me mandó contigo. Y entonces él, entre libros, me miraba así como mira Rosalía en sus canciones, así. Y entonces se me acercaba y me decía, ¿te gustan las historias del espacio? Y yo, sí. Y entonces, como un mago, sacaba un libro y me decía, en la mayoría de las historias de extraterrestres, ellos vienen y nos chingan a nosotros. Pero en nosotros los chingamos a ellos. Órale. Y luego se acercaba más y me decía, ¿tu papá te obliga a terminar los libros? Y yo, sí. En cada historia, cada capítulo es una historia, pero toda constituye una historia mayor. Si te lees el último capítulo, le puedes decir que ya terminaste el libro. ¡Qué chingo! Don Miguel en realidad no lo sabía, pero era lo que hoy conocemos como un mediador de la lectura, que su práctica cotidiana lo que hacía era tener un conocimiento de todo lo que se había producido, de lo que se venía produciendo. Él, que vivía entre libros y tenía que venderlos, pues se había convertido en un lector. Claro, del libro del que hablo, pues Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Para dejar claro qué libro me estaba vendiendo. Y lo que hacía él era que leía los intereses y sin tener un conocimiento claro, porque en esto, como dijo el maestro ayer, que me pareció inspirador, no hay recetas para esto, pero al tener una cierta lectura, lo que hace él es mandar un anzuelo. Y el anzuelo lo puedes morder y a partir de ahí lo que hay es una práctica, que lo que hay que hacer es jalar ese hilo, reforzarla, y hay ocasiones en que ese hilo se acaba y entonces hay que cambiar el sentido e ir en otro, más o menos con esa misma idea, pero en otro sentido, e ir enriqueciendo. Y al final te vas a dar cuenta que lo que logras es que allí hay alguien que aprende a andar sus caminos y a encontrar sus lecturas a partir de ciertas prácticas. Pues un poco eso es la cultura comunitaria y el trabajo. Se cocina a fuego lento,
tiene que ver con el ensayo, error, acierto, tiene que ver con estas prácticas y estos caminos donde de alguna manera vamos decidiendo cosas. Cuando hicimos el 5º aniversario del Faro, los artistas contemporáneos del Faro decían, necesitamos ya hacer en el aniversario una exposición contemporánea. Y había otro sector plantado en la modernidad que decía, no, durante todos estos años pues, hemos montado en la galería exposiciones de fotografía y todo, no van a entender el arte contemporáneo. ¿Qué es eso de una televisión con unos audífonos y un video de alguien que hace así? Pues no, ¿cómo va a ser? ¿No? Y entonces empezamos a discutir si la comunidad estaba lista para esas conversaciones o no. Y entonces había quien decía, claro, es que hay muchos que han tomado el taller de performance y al final lo que hicimos fue arriesgar, asumir los riesgos y entonces montamos una exposición de arte contemporáneo en el 5º aniversario y era increíble ver a las señoras y a los niños con sus audífonos escuchando y viendo las piezas contemporáneas e intentando, sin el prejuicio y sin el miedo, intentando comprender de qué se trataba eso, porque habían estado en un centro comunitario y de barrio mirando 5 años un montón de cosas que de repente se sentían con el derecho necesario a decir, yo quiero saber, yo quiero participar, yo quiero estar ahí. Entonces es muy importante que la gente se permita. Ayer hacían una pregunta, ayer interesantísima, ¿cómo hacemos para que la gente sepa que tiene derecho a este tipo de acciones? ¿Cómo le explicamos a los burócratas y a quienes no entienden la capacidad de la diversidad en ese? Y pues de alguna manera yo me autorrespondía y decía, necesitamos que la práctica del proceso colectivo nos vaya de forma pedagógica enseñando a ser colectivamente. Y eso no lo vamos a lograr si no somos parte como mediadores. Decía ayer el texto de los 30-30istas que les leí, debemos confundirnos entre la comunidad, asumir que somos parte y no, diálogo, capacidad de diálogo en ese sentido. No sé si alguien más tenga algún comentario. Venga, una más y nos subimos ya para los talleres. Sí, gracias. Bueno, a mí me está haciendo mucho eco lo de dar voz. Ayer el maestro también lo comentaba de dar voz y yo me fui con eso a mi casa y la verdad es de que pues tenía que entregar mis reportes y hacemos por ahí la tarea, ¿no? Y entonces, pero me quedé pensando en eso de dar voz y tengo la anécdota de hace una semana. Pues soy mediador con primeras infancias y me tocó trabajar en un jardín de niños. Se me acercó una niña de 4 años y me dice, maestro, el día de hoy estuvo bien aburrido el cuento, ya no lo traigas. Y si te lo digo aquí porque luego la maestra se enoja si te lo digo allá. Pero está bien aburrido. Mejor tráeme algo de princesas o algo del espacio porque... Y ya me contó porque le gusta a sus amigos y a sus amigas les gustan las princesas y pues bueno, es lo que consumen, ¿no? Y me quedé de que, bueno, o sea, ayer me cayó el 20 de que ella ahí tomó esa voz de decidir qué es lo que quiere recibir en esta mediación. Y ahorita es como que lo veo como caso de un pequeño éxito para mi trabajo en ese momento. Pero luego me voy un poquito más para atrás y yo empecé en esto de la mediación el año pasado, como la mayoría de mis compañeros. Pero yo siempre digo, yo me metí aquí por una cuestión totalmente personal y egoísta. Quería que mi hijo conviviera con niños de su edad. Mi niño tiene 3 años y él está en el espectro. Entonces, pues como tal, por su condición, no entablamos pláticas. Él no entabló una plática conmigo y no tenemos como esas conversaciones. Hasta hace como 15 días se pone a pintar porque él me ve pintar a mí. Y yo no sabía que yo estaba haciendo ese trabajo de mediación de alguna manera, porque yo me pongo a pintar mi obra y le pongo sus colores y en su caballete y él se pone a pintar conmigo. Y hasta ayer me cayó también ese 20 de que el trabajo ya lo vengo haciendo desde antes. Y la semana pasada, hace 15 días me dice, mira papá, un arco iris. Y yo fue como que wow, también le estoy dando voz a mi niño.
mi niño ya participó en las mediaciones el año pasado. Entonces, él como que ya tiene esa práctica. Y digo, ahorita lo quería comentar a esto, ¿no? De que ya lo que dijo el maestro y lo que comentas tú, se me hace como muy, muy importante eso de dar voz. Y no entendía bien a quiénes o cómo, pero digo, es como una parte, ¿no? Pensando en que nosotros pues trabajamos con pequeños y con mamás. Y me gustó el detalle de que son los pequeños antes que los adultos, los que ya están tomando esa voz. Y que me gusta la idea de pensar de que ellos ya van a crecer con esa herramienta, a diferencia de los papás que ahora les digo, papá, habla, participa, y no, me da penilla, no, y se quedan callados, ¿no? Pero en cambio estos niños ya van a crecer con sabiendo que tienen esta voz, y eso me gusta que por estas pláticas aquí lo estoy también como notando, y era lo que no había visto, y bueno, era lo que quería comentar, gracias. Mira, me haces pensar en dos conceptos que sí quisiera reforzar y con esto terminar. El primero es el tema de la programación. Cuando empezamos este proyecto, los proyectos de construir centros culturales, digamos distintos, porque estaban las casas de cultura en la ciudad, el primer referente que teníamos era no queremos ser una casa de cultura. Y entonces rechazábamos las prácticas de las casas de cultura. Primero, que se cobraba, ¿no? Segundo, que la oferta que estaba ahí era una oferta más o menos homogénea y era una oferta que dependía más del mercado y de los intereses de quien daba el taller o la actividad que de la propia comunidad. Y entonces empezamos a pensar cómo cambiábamos eso. Y ahí discutíamos, porque pues nosotros éramos jóvenes universitarios que escuchábamos a Pink Floyd, y entonces decíamos, lo que necesita la raza es Pink Floyd. Pero efectivamente no había esa demanda. Y entonces empezamos a pensar cómo llegamos a eso, cómo hacemos este proceso de formación y de sensibilización para que cosas más complejas se fueran convirtiendo en una necesidad. Y ahí de otras prácticas descubrimos máximas maravillosas. Por ejemplo, un día nos hicimos contacto con los cineclubistas, que es un grupo muy selecto y muy particular, y los cineclubistas nos enseñaron que ellos ponen un cineclub y lo primero que dicen es, los primeros que se acercan al cineclub son unos chavos que ven un chingo de cine y que lo que quieren es presumirle a los demás cuánto cine ven. No se acercan los que no ven cine, o sea, esta idea de, voy a llevar el cine allí para que los que no ven cine vean, no. Llega primero una tribu que es la que ve cine. Pero entonces los cineclubistas decían, claro, esa es la primera etapa. Llegan estas personas, pero entonces nos conocemos y nos reconocemos. Los que vivimos acá somos estos y son los que nos reencanta el cine. Y entonces el cineclub se convierte en una instancia de organización para que a partir de ahí efectivamente empecemos a mirar a cómo convocamos en una segunda etapa a otros para que eso que a nosotros nos parece importante, les sea importante a otros. La cultura comunitaria tiene un componente de organización social fundamental. Nosotros no solo somos promotores de la cultura, también tenemos que fomentar esta participación a partir justo de detectar estas líneas de conducción y estos procesos de organización. Y ellos nos enseñaron también para el tema de la programación de que no hay una película buena y una película mala. Ellos decían, hay películas bien hechas, otras malas, unas interesantes, pero lo interesante no es la película, es cómo tratamos el debate dentro de la película. Y entonces ellos hacían ciclos de las películas más patéticas de la historia. Y entonces ponían la película y discutían la película. No nos podemos dar cuenta de eso hasta que no lo discutimos. Entonces, no es un tema del deber ser, esta idea colonizadora de que les queremos llevar lo que nosotros creemos que es bueno para ustedes y queremos de alguna manera, no, porque esta literatura es buena, esta es una porquería. Efectivamente, hay literatura que no es tan buena como otra, pero no se los vamos a decir nosotros. Vamos a discutir entre todos por qué sucede eso, cuáles son los elementos, y la gente reconoce esas condiciones poco a poco a partir de sus propias prácticas.
Entonces no es el reggaetón el problema es cómo nos acercamos al reggaetón, desde qué punto, cómo hablamos de él, cómo asociamos eso con el tema del cuerpo, con el tema del baile, o cómo lo asociamos con el tema del narco, en el caso de otras historias. O sea, ahí está la clave del tema, en el fondo. Entonces, mi opinión es que la programación es una manera de construir destino en nuestros espacios, y la manera de tratarlo es con la posibilidad de que toda la programación se discuta y la programación sea un gran pretexto para discutir. Y por último, la última idea es, si nosotros somos capaces de construir una red de espacios, lo que ustedes están impulsando, estas esferas, estos puntos, primero tienen que consolidar esos espacios para que la comunidad que inviten ustedes se meta ahí, participe, se consolide. Pero después tienen que empezar a construir una red que dialogue entre ustedes. Esto es que los de aquí se den cuenta que los de allá más o menos tienen las mismas preocupaciones y hay que encontrarlos, hay que hacer que dialoguen, que intercambien. Cuando nosotros empezamos a construir la red de faros, cuando ya teníamos 5, empezamos a pensar, bueno, ya hay 5 faros en distintos lugares. ¿Qué los une? ¿Cuál es el hilo conductor? Y entonces empezamos a lanzar iniciativas que iniciaran en un lugar pero que pudieran permear a todas. Por ejemplo, un día decidimos que el tema eran los perros callejeros, ¿no? Ese era el tema. Y entonces lanzamos unas convocatorias para desarrollar iniciativas en los distintos faros con el tema de los perros callejeros. Y en todos los distintos talleres trabajaron en video, en grabado, en pequeños cortometrajes, en dibujo, en muchas cosas, en poesía, el tema de los perros callejeros, porque era un tema que nos era común en la ciudad en aquel momento y había distintas realidades, pero había una cosa convocante. Después hicimos una compilación de toda la obra que había surgido de los distintos artistas e hicimos un gran montaje sobre la red de faros en torno a ese gran tema. Entonces, ustedes que están construyendo estos espacios tienen que tender después a un espacio de red y después el espacio tiene que ser, el espacio físico tiene que ser solo un referente para empezar a intervenir la calle. Un centro comunitario, un centro cultural que no tenga diálogo o intervención con su entorno, pues desde mi punto de vista es ineficaz. Freire fue director de educación en su ciudad, en Sao Paulo, y descubrió que en las colonias populares había la escuela básica y que la escuela básica era el único espacio abierto y verde que había en la colonia. Entonces la colonia no tenía un parque, sino que era la escuela el único que tenía patio. Y él decía, ¿cómo es posible que las escuelas las cerremos a las 3 de la tarde, les echemos unos candados y nos olvidemos de ellas hasta el día siguiente, si es el único espacio central y verde de la comunidad? Entonces se inventó una cosa que es romper las cadenas de las escuelas, abrir las puertas de la escuela y entonces convertir al patio de la escuela en el parque del barrio y convertir las aulas de la educación en los lugares de talleres de la comunidad. Escuela por la mañana formal, parque público, educación no formal por las tardes, a partir de que el espacio público se convertía en el espacio de encuentro, en el único lugar. Era ridículo cuando cerraban Ciudad Universitaria los fines de semana. El día que abrieron las puertas de Ciudad Universitaria, descubrimos que teníamos un parquezote y podíamos ir todos a andar en bicicleta en CU los fines de semana. Entonces, los centros comunitarios tienen que convertirse en la prolongación del espacio público de los habitantes y en el lugar donde ese espacio se encuentre y en el lugar donde las cosas que hacemos en el centro terminen influyendo en ese espacio público y en la construcción de ese espacio público. Ya les pasaré en el taller, y con esto termino porque ya vamos tarde, las formas en que los faros han transformado el entorno en el que se han desarrollado a partir de muchas intervenciones y de muchas
maneras en ese sentido. Pues nada, muchas gracias y aquí nos estamos encontrando. El gobierno del Nuevo Nuevo León.